Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy José, esto es Entre Discos. El día de hoy hay varias cosas para comentar. De hecho, vamos a hablar un poquito sobre dos tecnologías que han aportado muchísimo a la música, a la industria fonográfica específicamente más que a la música. Primero, por una parte de forma tecnológica, pero por supuesto también de forma creativa, que es el estéreo y el mono. Por ahí una tecnología más que ahora se está asomando, ¿verdad? Pero antes de eso, quiero enseñarles dos discos nuevos que me llegaron primero, la semana que pasó. Son dos Tone Poets, que es la serie de Blue Note, la serie más importante que tiene Blue Note. Ya hemos hablado en algún momento en el canal, supervisadas por Joe Harley y cortadas o masterizadas, si se quiere, pero yo siempre prefiero usar la palabra cortada por Kevin Gray, que es mi ingeniero de mastering favorito en la actualidad. La primera es Picture of Heat. Este es un Tone Poet que dio mucho que hablar, primero porque es un disco muy bueno, con Chet Baker, Art Pepper, es un disco antiguo también, pero dicen o hubieron algunos problemas con el corte, que algunas agujas saltaban. Es el primer o único Tone Poet del que yo me he enterado por lo menos que ha tenido algunas quejas. Yo lo que puedo decir es que no tengo mayores problemas. Sí es cierto que el corte está un poquito lo que los norteamericanos llaman hot, que es que parece ser que tiene mucho rango dinámico, que en algunos momentos hay algunas saturaciones. Sí es cierto, pasa con algunas cintas antiguas, pero por un problema de fuente, de grabación. Igual pienso que quizás Kevin Gray podría haber contrarrestado un poquito esto, pero bueno, está ahí. Mi aguja, que no es mayor, una aguja muy cara que digamos, o qué sé yo, no es una aguja de $5.000 sin duda, no ha tenido problemas con esto, pero entiendo que algunos audiófilos hayan tenido problemas. Y en segundo lugar, este disco, que era un disco que esperaba mucho, el Chet Baker Sings and Plays, que si alguien quiere ver la reseña de este disco, les recomiendo que vayan al canal de mi amigo Guido de Surcos de Jazz, que hizo una reseña exquisita, maravillosa y muy completa sobre este disco. Es un discazo, lo único que puedo decir. Yo tuve la suerte de que, a diferencia de Guido, que le vino un poquito sucio el prensaje de RTI, a mí no, me vino impoluto, me vino muy bien. Igual le di una limpiada como siempre, pero me vino bastante bien y no tengo ni clicks, ni pops, ni nada por el estilo. Y porque no nos habíamos visto esta semana, quería hablar un poquito sobre el Record Store Day de este año. Esta es la bolsa que me dieron mis amigos de Los Silencios, que es una tienda que acá en Lima a mí me gusta mucho. Agradezco también a mi amigo Alberto de Parlante Latino, que es mi hermano, uno de mis mejores amigos del mundo del vinilo, que me hizo el favor de estar en la tienda porque él quería ir a comprar algunas cosas y yo ese día no pude, así que le encargué el único título del que yo me quería hacer en el Record Store Day, y les voy a enseñar qué título es. Y de hecho, a raíz de eso nace este video, ¿ok? ¿Quién no ha visto esta tapa, no? Chet, el disco Chet de Chet Baker. Es el segundo álbum de Chet Baker, si no me equivoco, segundo o tercero en Riverside. Acá está. Y salió una edición especial por el Record Store Day, acá está, en mono. José, ¿estamos viendo doble? No, yo ya tenía la versión en estéreo que se les he enseñado alguna vez. Aquí está. Pero quería hacerme la versión mono. Y ahora surgirán muchas preguntas, y surgirán todas válidas, por supuesto, de José, ¿por qué te haces de las dos versiones? ¿Por qué el estéreo? ¿Por qué el mono? Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Hay algunas diferencias. Primero, los empaques, ¿no? Una dice estéreo, la otra no. Esa es la mayor diferencia. Y bueno, atrás aquí Riverside nos ponía una explicación de la tecnología de estéreo, por lo que eliminaron una foto. Y acá no. Acá no tenemos esa explicación y tenemos dos fotitos ahí
que siempre se agradecen de las sesiones. La verdad que las fotos no son las mejores, pero están ahí. Después, básicamente es el mismo disco, ¿no? Y bueno, en cuanto a los discos en sí, el sello en estéreo de Riverside clásico de color negro y el sello en mono Riverside azul. ¿Ok? Discazos, ¿ah? En un rato yo les voy a decir cuál es la que prefiero y por qué. Pero bueno, primero explicar qué cosa es el estéreo, qué cosa es el mono. Es bastante sencillo en realidad. El estéreo es la capacidad de tener dos canales de audio independientes, ¿ok? De tener una mezcla, seguramente a la hora de grabación se van a usar muchos más canales, ¿no? Pero lo que nosotros escuchamos, lo escuchamos por básicamente dos parlantes, en cristiano. Dos parlantes que nos pueden reproducir sonidos independientes de forma simultánea. ¿Okay? Entonces depende de la capacidad del ingeniero de mezcla, del productor, de los artistas, de las decisiones que se toman en el momento de la mezcla, de cómo se ven distribuidos todos esos sonidos, cómo se crea esta imagen estéreo, que es lo que los americanos llaman el soundstage, ¿verdad? Que es esta imagen imaginaria que uno se forma en la cabeza cuando escuchas el sonido en estéreo y dices, bueno, la trompeta está más o menos a la izquierda, siento el bajo en el centro, esto acá, esto allá. Es un sonido ficticio, pero creado gracias a la mezcla. Pero existe también la tecnología mono, o existió, y vamos a ver si existe o existió. Antes de que existiera la capacidad de los equipos de reproducir dos canales en estéreo, se reproducía por un solo altavoz, un solo parlante en mono que básicamente te botaba un solo sonido, y los ingenieros, productores, artistas, etcétera, tenían que ingeniárselas para que suene todo, para que se sienta todo, para que se escuche todo por un solo canal, por un solo parlante. ¿Ok? Es más o menos hasta finales de los 50 que el mono es la tecnología bandera para todo, ¿ok? Y el estéreo llega por ahí, hacia finales de los 50, pero no se populariza más o menos hasta mediados de los años 60. ¿Por qué? Porque el estéreo era pensado solo para audiófilos, para gente multimillonaria que podía costear un equipo con dos parlantes, una aguja que reproduzca un surco con dos canales. Ahora vamos a ir un poquito a ello, y etcétera. Era como tener un cine en casa, una cosa así. No era para cualquiera, solo algunos. ¿Ok? Lo que yo he podido investigar, que seguramente no es demasiado, y además debo decir, no es que lo haya entendido al 100%, seguramente un ingeniero, un experto en estas cosas podrá explicar esto, y si alguien se anima aquí abajo, se agradecería mucho. Pero según lo que he podido leer, y lo tengo acá, lo estoy leyendo por si acaso, los discos en mono, estamos hablando de discos de vinilo por supuesto, los discos en mono tienen surcos de corte lateral, ¿okay? El surco que nosotros ya nos imaginamos, el surco que va alrededor del disco, ¿verdad? Pero solo de un corte lateral, solo de un lado a otro, ¿verdad? Mientras que el estéreo, al necesitar que el surco reproduzca dos sonidos en simultáneo, va a tener un ángulo de 45 grados con información en el surco lateral, el corte del surco lateral, pero por supuesto también una información vertical, o sea que va de arriba a abajo, algo así. Yo la verdad que no estoy muy seguro, voy a ponerles una imagen acá para que vean la diferencia de los dos surcos. La realidad es que la tecnología no es la misma, ¿verdad? Entonces nos encontramos con el primer problema. De hecho, cuando uno ve discos antiguos, muchas veces vemos discos en estéreo que dice mono compatible, o viceversa, discos monos que dice estéreo compatible. ¿Por qué? Porque era un periodo de transición, ¿verdad? Me imagino yo que debe haber sido algo así como cuando la televisión pasó de ser blanco y negro a color, que había una retrocompatibilidad necesaria, porque si no te quedabas viendo solamente un canal de televisión que transmitía color y los demás no. Había una retrocompatibilidad, ¿verdad? Sin embargo, esto no es tan exacto, ¿ok? Al ser surcos distintos,
el comportamiento de la aguja, en teoría, no va a ser el mismo. Porque la aguja estéreo está diseñada para reproducir el tipo de surcos que tiene un disco estéreo y no necesariamente va a ser tan precisa con un disco en mono. Ahora, esto puede sonar, quiero decir, puede someterse a debate, existen formas. Lo cierto es que ahora, según algunos foros, la mejor manera, yo no sé si estoy tan de acuerdo. Yo con mis discos en mono, debo adelantar, no he tenido mayores problemas reproduciéndolos en mi cartucho estéreo, pero ya les digo, yo no tengo un equipo de cientos de miles de dólares. De repente, si lo tuvieran, me daría más cuenta. Supuestamente ahora existen cartuchos, agujas especializadas en mono, que existen, que son diferentes, están construidas especialmente para los surcos en mono. Y antiguamente los amplificadores, los de ahora ya no tanto, pero los amplificadores Marantz, Pioneer, Sony, Technics, etc., tenían usualmente en los años 70 un switch para mover entre estéreo y mono. O sea, tú ponías el switch y te unificaba los dos canales en un canal en mono. Teóricamente eso solucionaba los problemas que podrían presentarse reproduciendo un disco en mono con un cartucho estéreo, que son cancelaciones de fase, que pueden haber algunos ruidos, algunos problemas, etcétera, etcétera. Yo, como les digo, no he sentido cancelaciones de fase, no he sentido mayores cosas. Puede ser que tenga que ver con mi equipo, puede ser que mi equipo, al no ser un gama super alta, no se sientan esas cancelaciones de fase. Qué sé yo, no la sé. La verdad es que yo nunca he tenido problemas, pero lo menciono por si acaso. Y también hay un ruteo de unos cables en donde uno saca el L y R y eso se conecta a una hembra L y R y eso bota un solo cable auxiliar. No tengo idea, la vez pasada vi uno de esos ruteos extraños que se pueden conseguir y supuestamente eso ayuda a mejorar. Según lo que vi en algunos foros, los problemas que podría traer reproducir el disco mono con una aguja estéreo no se van a solucionar ni con el switch de los amplificadores antiguos ni con este ruteo de cableado que va a simular un poco el mono. ¿Okay? Pero, como les digo, en mi experiencia yo no he tenido mayores problemas. ¿Quisiera yo comprarme una aguja mono? Quizás, pero considero que en mi colección no hay una cantidad considerable de discos mono como para invertir en una aguja en mono. Pero ese soy yo. ¿Ok? Bien, entonces, la gran pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué, José? ¿Por qué meternos en tanto problema? ¿Por qué conseguir versión estéreo y versión mono? ¿Por qué? ¿Por qué meternos en ese problema? ¿Por qué enfrascarnos en no saber ni siquiera si la tecnología es compatible? No saber si estamos reproduciendo algo fidedigno. ¿Por qué elegir el mono? Además, considerando que ya estamos en una época en que los discos son en estéreo, desde hace 50 años. ¿Por qué? ¿Por qué molestarnos? Yo he elegido algunos motivos por los cuales yo considero que alguien podría optar por elegir un disco en mono. El primero de ellos es la fidelidad histórica. Por ejemplo, estas cajas que yo les he enseñado miles de veces. Los Beatles en mono y los Beatles, acá está, perdón, en estéreo. ¿Por qué molestarnos? Bueno, yo tengo las dos, ¿no? Las conseguí cuando todavía se podían conseguir a buen precio y en CD. Lamentablemente no las tengo en vinilo, pero bueno. ¿Por qué molestarse? ¿Por qué? ¿Por qué escuchar a los Beatles en mono? ¿Por qué escucharlos en estéreo? Lo cierto es que algunos catálogos musicales de los años 60, sobre todo los 50, ¿no? Que todavía el estéreo ni existía o existía poco, pero en los años 60, gran parte del catálogo musical se pensaba comercialmente para lanzarse en mono, porque el común denominador de las personas, de los jóvenes, de la gente, de las casas, tenían equipos en mono.
porque era la tecnología que había al alcance de la mano. El estéreo no existía prácticamente, ya les dije, era para millonarios, para audiófilos. Hay casos, como el caso de los Beatles, que los cuatro Beatles, solo supervisaban las mezclas en mono. Lo he dicho en algunos otros videos. Ellos no tenían la más mínima idea de cómo sonaban las ediciones en estéreo. Ellos supervisaban, escuchaban la mezcla en mono, ya, genial, esto queda. Y luego George Martin hacía lo que se le ocurría con la mezcla en estéreo. Entonces, quiero decir, por una cuestión de fidelidad histórica, si es que uno quiero escuchar los Beatles como realmente deberían sonar o como realmente sonaron, uno debería ir a las mezclas en mono, ¿verdad? Otro tema que podría saltar al debate en cuanto a las razones para elegir el mono es que en muchos casos existen mezclas diferentes. Citando otra vez el catálogo de los Beatles, hay muchas canciones que tienen mezclas diferentes e incluso tomas diferentes, que no es nada común. Lo de las tomas es raro, pero sin duda las mezclas tienen que ser diferentes para estar en estéreo y en mono. ¿Por qué? Porque recordemos que el mono no era un falso estéreo, no era un estéreo unificado en un solo canal. Era lo que teníamos, ¿verdad? Entonces se mezclaba de una manera para que en mono sonara de una forma. Y claro, ya el estéreo te permitía separar todos esos canales de forma un poquito más libre, ¿verdad? Entonces vamos a tener mezclas diferentes, vamos a tener discos que suenan considerablemente distintos, en donde la mezcla en mono no podía ser saturada con demasiados sonidos, con demasiados efectos, con demasiadas cosas, porque empezaba a traer problemas, porque de pronto ya no se entendía lo que había porque teníamos menos posibilidades, ¿verdad? Entonces vamos a tener mezclas diferentes, sonoridades diferentes, incluso como en el caso de los Beatles, en algunos casos, en algunas canciones específicas, tomas distintas, que eso es más raro todavía. Otro tema que es muy interesante, principalmente en el catálogo de los años 60, es, y posterior desde la aparición en estéreo hasta que ya se formalizan los 16 canales, ¿no? Y más. El estéreo no era nada natural. Uno se da cuenta, sobre todo en los discos de los años 60, en América Latina, incluso de los años 70, el primer estéreo de los años 70 es muy limitado. Cuando escuchamos discos como Confesiones de Invierno de Sui Generis, por ejemplo, tenemos un estéreo tan falso, ¿no? Que está bueno, igual está divertido. Ese disco solo se puede escuchar en estéreo, ¿verdad? Pero claro, las posibilidades en estéreo de grabar en 4 canales, ¿no? O un poquito más, pero no habían tantas posibilidades de grabación, por lo que había que panear las cosas o tirarlas para un lado o el otro de forma muy poco natural. Quiero decir, nadie, ninguna banda o ningún grupo va a tocar con la batería de un lado del auditorio, pero de un lado no me refiero adelante, sino de acá a tu izquierda, y con las voces a la derecha. Eso no es natural. Entonces es un estéreo que en realidad casi que incomoda, porque estás escuchando la música de una forma muy poco natural. Hay muchas mezclas en estéreo de los años 60, la de los Beatles por citar algunas también, que no son naturales y que pueden llegar a incomodar si es que uno no está acostumbrado, porque no es el estéreo que conocemos hoy en día. El estéreo que conocemos hoy en día está unificado, está pensado de mejor forma y la tecnología permite que sea mejor. Ya hay 2 motivos más. Bueno, el primero y el más obvio es el completismo, ¿no? Yo necesito tener las 2 ediciones, la edición mono y la edición estéreo, porque si no me voy a volver loco, ¿no? Y yo necesito tenerlo todo, el completismo. No es mi caso, pero puede ocurrir y es válido también para los que puedan costear ese estilo de vida. El completismo es un estilo de vida dentro del coleccionismo. Y otra que a mí me parece que quizás es una de las más importantes, más allá de la mezcla en sí, es el estado de conservación de las cintas. Cuando hablamos de
reediciones, como en el caso de los discos que les enseñé hace un rato, los discos de Chet Baker. Estas son dos reediciones 100% analógicas. Kevin Gray ha ido a las cintas analógicas maestras originales y ha cortado desde ahí. 100% analógico, procedimientos acá no hay nada digital, más allá de la impresión seguramente, pero que simula muy bien los jackets tipo tip-on de los años 60 originales, ¿verdad? Pero bien, cuando estamos hablando de las cintas, hay que tener en cuenta lo siguiente. En un caso como este, tenemos las cintas maestras en mono y las cintas maestras en estéreo. Usualmente, las cintas maestras en mono han sido mucho menos manoseadas que las cintas en estéreo. ¿Por qué? Porque el mono ha sido considerada una tecnología absolutamente obsoleta desde finales de los años 50, mediados de los 60 quizás, ¿no? Ya no se consideraba como una tecnología viable. Gracias a la vida se conservaron esas cintas, pero no se tocaban, porque todas las reediciones de jazz y de otros catálogos que se han hecho desde los años 70, 80, posteriores, han sido siempre en estéreo, porque ya la vida se concebía de esa forma. ¿Por qué volver al mono? Entonces esas cintas, al no haberse tocado casi, no haberse cortado en discos, en ediciones nuevas, etc., están en un mejor grado, en su mayoría, de conservación, mucho mejor grado de conservación. Y se nota, por ejemplo, en estos discos, y ahí ahora sí voy a dar mi opinión, se nota mucho el estado de conservación. O sea, el mono es una delicia. Una delicia. El estéreo está buenísimo, son cortes de Kevin Gray los dos, pero la versión en mono es maravillosa. Es como si Chet Baker estuviera tocando en el lugar, en tu sala. No se puede creer. El sonido es muy, muy cristalino, muy en alta definición, diría, ¿no? El estéreo está muy bueno también, pero se ve que el estado de conservación de las ediciones en mono está mejor, porque son cintas que no se han tocado demasiado, que no se han reeditado demasiado, que se han hecho algunos reissues. Creo que Analog Productions hizo alguno hace un par de años. CRC, Electric Recording Company, que es esta empresa de reissues de jazz que te cobra cada disco $500, hizo una edición también de las cintas mono originales y que dicen que es muy buena. Pero bueno, eso es, ¿no? Entonces, pienso que en el coleccionismo, para empezar, no hay reglas. Esto es algo que yo siempre menciono, que yo siempre trato de decir y ser muy, muy enfático con esto, porque hay mucha gente en el mundo del coleccionismo, de la audiofilia, que trata de imponer sus propias preferencias, como no, los Beatles se tienen que escuchar en mono, o el jazz se tiene que escuchar en mono o en el estéreo original, o nunca falta siempre el que dice no, es que los discos originales siempre van a sonar mejor que las ediciones actuales, o viceversa, ¿no? Las ediciones actuales, por una cuestión tecnológica, van a sonar siempre mejor que las ediciones originales, que ya están muertas y que sigan. No hay reglas. Al final cada uno prefiere algunas cosas. Yo opto a veces por algunas versiones en mono. Me gustaría tener los discos de los Beatles en mono en vinilo, sí, pero los tengo en CD, para mí está bueno eso. Algunos discos como estos de jazz, que son ocasiones muy específicas, muy especiales, los compro en ambos formatos. Ya lo tenía en estéreo. O el Blue Train de Coltrane lo compré ambas. ¿Por qué? Porque el estéreo traía outtakes y un librito y demás. Bueno, son preferencias, ¿no? Al final uno hace lo que quiere y lo que puede, sobre todo, porque no todos podemos costearnos todas las versiones del mundo. Les quiero enseñar, por ejemplo, algunos discos viejunos. Este es un disco de Liberty Records, Julie, de Julie London, que es una de mis cantantes favoritas de la historia, si no es mi favorito. Este es un mono original, fíjense, el sello este verdecito, ¿no? Un mono original, es una belleza este disco. Y por ejemplo, este es un estéreo también de la época, ¿no? Annie Ross
Sings a Song with Mulligan, con Gary Mulligan Quartet. ¿De qué sello es esto? De World Pacific, ¿no? Lo que era Pacific Records. Un estéreo original. Fíjense que hay algo muy interesante con los discos antiguos que en algún momento podremos ir a eso, pero no sé si se nota muy bien ahí, espero yo que sí, pero las galletas tienen siempre un surco interno. Acá. Esto de aquí. Seguramente podríamos hacer una investigación sobre eso y vamos a recibir una respuesta, pero se habla mucho de eso y muchos coleccionistas les gusta eso, ¿no? Ese surco interno para saber qué es la edición original y demás. ERC, los que te cobran $500 por disco, intentan hacer ese surco interno de forma ficticia, porque no, seguramente no por los mismos motivos que se hacían en los años 60 o 50, pero no le sale tan bien. Por $500 yo quisiera un New Old Stock, pero bueno. Bien, entonces, y les quería enseñar por último este disco que es un compilado de Elvis, probablemente para mí el mejor compilado en vinilo de Elvis, 24 Karat Hits de Analog Productions, 3 discos en 45 revoluciones por minuto, y es interesante porque la primera parte del catálogo está en mono, las dos primeras caras están en mono, se debe ver ahí, y lo siguiente está en estéreo. ¿Por qué? Porque la tecnología cambió. ¿Y por qué no ponen todo en estéreo? Porque las primeras canciones no tienen mezclas estéreo. Así de sencillo. Pasa también con algunos otros catálogos. Bien. ¿Qué onda con el mono en la actualidad? Más allá de estas ediciones audiófilas, de estas ediciones para coleccionistas. ¿Cuál es mi visión sobre el mono? Porque, claro, es como ver otra vez en VHS, ¿no? O sea, ya no quiero Netflix, voy a comprarme en VHS. ¿Es una decisión estética o es algo a lo que nos estamos volviendo a acostumbrar? Les voy a enseñar una cosa. Un parlante. Un parlante Bluetooth de estos chiquitos. Yo lo uso en el baño cuando me quiero dar una ducha y escuchar música mientras me doy una ducha. O cuando me quiero ir a la playa, que no voy nunca. O cuando me quiero ir a algún lugar y quiero escuchar música. ¿Por qué se los enseño? Porque esto es lo más común del mundo en la actualidad. La gran mayoría de gente joven usa parlantes Bluetooth, usa parlantes pequeños o algunos un poco más grandes en forma de rodillo o demás. Esto suena en mono. Y no nos damos cuenta ni un poco, pero suena en mono. El mono ha regresado sin que nos demos cuenta. Pero a ver, no, es un mono ficticio porque en realidad lo que sucede en estos parlantes es que se unifica. Es como apretar el switch en los amplificadores Marantz de los 70 que les hablaba antes y unificar las dos señales en estéreo en un solo parlante en mono. También existen estas torres de fiesta que las vemos en cualquier tienda por departamento, en tiendas de electrodomésticos y demás, las torres Sony, ¿no? Que tienen, no sé, 20.000 watts en una torrecita para que hagas tu fiesta en la puerta de tu casa. También eso reproduce en mono, tenemos un solo parlante, ¿no? Hay seguramente alguna manera de hacer ficticio el estéreo, pero no, tenemos un solo altavoz, es en mono. Phil Spector decía que el mono era la tecnología que iba a regresar. Él era pro mono, sobre todo en las últimas épocas cuando ya estaba un poco loco. Hay que señalarlo porque yo pienso que no es una tecnología viable en este momento, pero que lamentablemente estamos viendo todo en VHS cuando podríamos verlo en 4K. O por lo menos en HD. Ahora, hay un pequeño problema con esto, y es que probablemente las mezclas de antes del año 2010 no estén necesariamente preparadas para reproducirse en mono. ¿A qué voy con esto? En la actualidad los productores escuchan la mezcla en sus parlantes de $30.000 en los estudios más caros del mundo, en algunos casos, otros en su home studio en parlantes humildes y demás. Pero antes de mandar a masterizar eso, esa mezcla se va a reproducir con un máster
provisorio y qué sé yo, pero se va a reproducir en muchos formatos. Se va a reproducir en parlantes Bluetooth, se va a reproducir en los audífonos más baratos de los teléfonos, se va a reproducir en el altavoz del teléfono. ¿Para qué? Para saber si suena relativamente bien o es inteligible, entendible en todos estos altavoces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben que la gente escucha música hoy en día así. O sea, se sabe. Entonces los productores no son tontos y saben eso. Es por eso también que mucha de la música actual tiene tendencias a tener menos armonía, a ser mucho más rítmicas, a tener una voz y algunos pads por ahí, pero a ser más lineales, más minimalistas incluso. ¿Por qué? Porque el mono tiene sus limitaciones y el problema no es que el mono tenga sus limitaciones, quiero decir, tenemos el Sgt. Pepper con 24.000 sonidos en mono y que suena bien y se entienden todos los sonidos. El problema es que los ingenieros no mezclan en mono, mezclan en estéreo. Y al unificar esas dos señales se hace una bola de sonido incontrolable. No hay mezclas en mono, ¿no? Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Pero bueno, el problema es ese, ¿no? El problema es que las mezclas en estéreo desde antes del año 2010 aproximadamente, yo diría que incluso un poco más, 2015 y demás, están pensadas no para estos parlantitos ni estas cosas, pero los escuchamos en eso, ¿no? O la gran mayoría de gente los escucha en eso. Yo sé que de repente aquí, en este espacio de Entre Discos, toda la comunidad, todos los hermanos, incluyéndome, no escuchamos seguramente demasiado en estos aparatos como modo de vida, sino más para hacer otra cosa y demás, y la verdad que no es fastidioso, ¿no? Porque son portátiles y demás. Pero el gran problema es que la gente se está acostumbrando a escuchar en muy mala calidad. Es como que el día de mañana la televisión cambie otra vez a formato analógico, que no haya nada digital y que veamos pues por antenas, ¿no? Y que se vea todo mal, con muy mala calidad y demás. Pero bueno, es hacia lo que nos está llevando la industria de la música, ¿verdad? Bien, ¿hay una respuesta a todo esto? Sí. En mi opinión, es una respuesta desmedida y es una respuesta que no va a tener éxito, pero en mi punto de vista, y de repente me equivoco. ¿Cuál es esa respuesta? El Dolby Atmos, el sonido envolvente. ¿Cómo le llama Apple? Yo uso Apple Music, por eso es que estoy tan enterado del Dolby Atmos, pero es el sonido espacial, le dicen ellos. Estos audífonos, los AirPods Pro, pero bueno, los AirPods normales, estos tienen cancelación de sonido y demás, que son Bluetooth, tienen la posibilidad de reproducir en Dolby Atmos. ¿Qué cosa es el Dolby Atmos para empezar? El Dolby Atmos es una tecnología que creó Dolby, que en realidad yo creo que es un poco ficticia, pero vamos a ver lo que dice un poco o lo que he resumido de lo que dice la propia página de Dolby. Es un sonido que ha sido creado originalmente para películas, sonido envolvente, y es un sonido que según ellos no está centrado en canales estáticos. Quiero decir, no es que tú tengas la guitarra o la voz de este personaje acá a la derecha y la voz del otro personaje a la izquierda y se acabó. Y ahí están, ¿no? Sino que se mueven de forma tridimensional, o sea, pueden irse moviendo de un lugar a otro. Ahora, eso con paneos también lo logramos en el estéreo. Por eso es que digo que hay algunas cosas que nos empiezan a engañar un poco, pero bueno. Ya les digo, originalmente fue creado para el cine en salas especializadas que tienen una cantidad de parlantes, de altavoces especiales. Me parece que Roger Waters, no sé si usa el Dolby Atmos o por lo menos el Surround, pero en sus conciertos, si alguno ha estado en algún concierto de Roger Waters en cancha, en el campo, más o menos al medio, seguramente se ha dado cuenta del sonido envolvente, ¿no? En donde tenemos no el sonido en parlantes en estéreo de adelante, sino que tenemos alrededor de todo el recinto. Depende del lugar, por supuesto, también, seguro, ¿no? Ahora, se puede reproducir. ¿De qué forma? Como está creado para las películas, ya les digo, para la casa, para el entretenimiento audiovisual, más que para la música, con una de estas barras para Dolby Atmos, que yo honestamente no creo que hacen la simulación de tener varios parlantes, que tú sientes el sonido por atrás, por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo. Yo
soy un poquito escéptico en ese sentido, pero bueno, hay unas barras especializadas para esa, que es una barra así, con sistema 5.1 y con sistema 7.1. 7.1 teniendo dos parlantes más, dos altavoces, y uno los arma más o menos de una forma especializada. ¿Okay? El Dolby Atmos promete 128 canales, 128 pistas, 128 posiciones de sonidos diferentes. Perdonen que me saco los lentes porque están un poco sucios. 128 es un montón. Considerando que nosotros teníamos, dos canales, y en esos dos canales las posibilidades de ponerlo más a la izquierda, más a la derecha, un poquito más arriba, con ecualización, al medio, etc. Pero no era tan exacto como decir 128 pistas, 128 lugares distintos, 128 lugares que pueden estar sonando de forma simultánea. Y esto es algo muy interesante. El estéreo quizás no aguanta tanto como 128 sonidos que se puedan entender al mismo tiempo. O de repente sí, me estoy equivocando. Pero es lo que promete Dolby Atmos. Desde hace un par de años, Apple ha decidido empezar a migrar parte de su catálogo a esta tecnología en su plataforma de streaming, Apple Music. No hemos hablado mucho del streaming acá, pero es un tema que es muy interesante porque tiene varias cosas buenas. Se habla mucho en el mundo del coleccionismo de Tidal nada más como la única plataforma de streaming que vale la pena. Es mentira. Apple Music te da archivos lossless, misma calidad de FLAC, sin pérdida, y encima Dolby Atmos a un precio mucho más económico, con un catálogo mucho mejor que el de Tidal y una interfaz 1000 veces mejor. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema en este momento. La cuestión es que ellos ofrecen sonido con Dolby Atmos en su música. Es decir, la industria de la música ha empezado a pensar en el Dolby Atmos para las mezclas, para los masters, para la música de hoy en día. Iniciaron reeditando una cantidad poca, en realidad. Me parece que algún disco nuevo de The Weeknd o de Ariana Grande salió en ese momento con esta calidad como bandera, y ya tenían bajo la manga algunas playlists de rock con, 50 éxitos mezclados en Dolby Atmos, de música clásica o académica, de, música latina, lo que fuera, ¿no? De rap, de hip hop, y hay un catálogo de jazz muy interesante de Blue Note principalmente, pero algunos otros títulos de Verve, pero sobre todo los de Blue Note. Hay algunos en Dolby Atmos que suenan una exquisitez. Pero bueno, vamos a esto. El Dolby Atmos es una tecnología que es pretenciosa desde mi punto de vista, pero también es peligrosa. ¿Y por qué? Porque hay que hacer una nueva mezcla. Hay que hacer una nueva mezcla para el Dolby Atmos. Lamentablemente, en muchos casos, se trata de simular el Dolby Atmos con la mezcla que ya tenemos. Quiero decir, Dolby Atmos, tú encárgate, computadora, tú encárgate de separar esto en usando tus 128 pistas, tus 128 posiciones, como a ti se te ocurra. Queda como resultado esto, en algunos casos que yo he notado, mezclas poco naturales, que no tienen ningún sentido en algunos casos, sobre todo en discos de rock. Lo he sentido mucho. Los discos de música clásica son una delicia, por lo menos los que he escuchado en Dolby Atmos. Los de jazz también, que están muy bien tratados. Creo que sí se han hecho remezclas o qué sé yo, pero bueno, por lo menos los han hecho bien. Los discos de rock sobre todo suenan muy mal. Algunos, ¿no? Otros que ya están mezclados ahora, después de un par de años, ya suenan bien. Quiero decir, José, ¿cómo reproducimos Dolby Atmos con dos audífonos? Porque esto de aquí tiene una tecnología, unos sensores, unos drivers que permite que tú gires la cabeza, y es como si estuvieras escuchando 128 posiciones diferentes. Quiero decir, volteas y si la voz estaba acá, ahora la vas a escuchar solo por aquí. Es muy interesante, muy divertido, debo decir. Yo me distraigo mucho con eso, me entretengo. Pero no es una escucha natural, no para música grabada. ¿A qué voy con esto?
Quizás, si me estoy equivocando, no sea así, pero yo pienso que va a ser muy parecido, muy similar a tener la tecnología 3D en casa. Cuando salieron los televisores 3D tan espectaculares, que eran muy caros, con las gafas y qué sé yo. Y es una tecnología que duró un par de años. ¿Por qué? Porque no era natural, porque era costosa, porque era complicada, porque la gente cuando llega de trabajar no se quiere poner unos lentes 3D y encender la tele y ver. Es una experiencia sensitiva tan distinta y tan poco natural para el ser humano que no es sostenible en el tiempo. Y pienso que es lo mismo que va a suceder con el Dolby Atmos. Quizás me esté equivocando, pero creo que la historia siempre nos ha dado la razón en ese sentido. Quiero decir, los discos cuadrofénicos, la tecnología cuadrofénica tampoco fue un éxito, fue un fracaso. Nunca llegó a ser lo que fue el estéreo. ¿Por qué? Porque el estéreo es más fácil de producir, porque eran dos parlantes nada más. Era sencillamente fabricar un parlante más y hacer un amplificador con más capacidades y una aguja con más capacidades, pero nada más. No era meternos en tanto problema. No es portable, quiero decir, no todo el mundo tiene la posibilidad en casa, no solo para las películas, sino para la música, de tener un sistema 7.1 para reproducir como Dios manda. Ni tampoco tienen por qué invertir, ¿cuánto cuesta esto? $250 creo que valen los AirPods Pro, para mover la cabeza y ver que el sonido viene de otros lugares. Quiero decir, para mí fue una coincidencia, yo no compré esto, porque Dolby Atmos lo tenía ya. ¿A qué voy con esto? La respuesta es al retorno del mono por error, quiero decir, es mucha. Se les pasó un poco la mano. Pienso que deberían invertir más, no solo en la alta fidelidad, pero también en empezar a producir más equipos. La misma Apple, que tiene el HomePod, que es un parlante que tiene 8 altavoces, pero es un solo parlante, no. Pero empezar a hacer cosas en estéreo, para volver un poco a eso, ¿no? Y para disfrutar las posibilidades que el estéreo nos da, dicho sea de paso. Pero sí pienso que hay algo bueno para sacar de todo esto, y es que empresas grandes como Apple, espero que eventualmente Spotify, espero que eventualmente Tidal, no sé, yo sé que Spotify no tiene Dolby, pero no sé si Tidal o alguna otra, ¿no? Pero bueno, es interesante que les esté importando invertir o ver más allá dentro de la industria de la música, o ofrecer algo nuevo, porque tengamos en cuenta que la tecnología estéreo ha reinado desde los años finales de los 60 hasta ahorita. Estamos hablando de más de 50 años con la misma tecnología de audio, más allá de ser analógica, digital, más allá de haber más canales, infinitos canales, menos sonidos, menos instrumentos. No importa, pero la tecnología para reproducir ha sido básicamente, más allá del formato, la misma. Es interesante que se intenten otras posibilidades, aunque creo que van a ser un fracaso. Pero bueno, este ha sido un video seguramente muy largo, y yo sabía que iba a ser así, pero les agradezco mucho si han llegado hasta el final. Me interesa saber qué piensan ustedes del mono, qué piensan ustedes del estéreo. Hay muchos debates en torno a esto, y por supuesto qué piensan ustedes de la situación actual de la música. Quiero decir, es horrible esto porque no me gusta emplear estas palabras, pero de masas, la gente común, de cómo la gente común escucha su música en parlantes como este, con pérdidas, siempre con Bluetooth, porque es más portable y demás. Seguramente no es el caso de la gran mayoría de nosotros, pero sucede. ¿Qué piensan de eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es el futuro? ¿Hay que adecuarse? ¿Realmente estamos en un periodo en el que hemos regresado al mono, como sostengo yo, o no? Que es válido que me digan que no. ¿Y qué piensan del Dolby Atmos? Si les parece interesante la tecnología o no. Así que los voy a leer en los comentarios. Estoy tratando de responder todo lo más rápido posible. Descansamos 3 semanas y ahora estamos regresando con todo a hacer videos semanales. Les agradezco mucho la acogida que han tenido los 2 últimos videos, sobre todo el disco, el video en que me molesté
con un disco específico pensado en Argentina, pero bueno, no creo que todos mis videos próximos sean molestos, todo lo contrario, siempre trato de no estarlo. Les mando un abrazo grande, espero que estén muy bien y nos vemos en un siguiente video y los leo. Ya saben, cualquier cosa, estoy aquí. Muchas gracias, hasta la próxima.